Hay momentos en los que la mente simplemente no se detiene. Piensas, analizas, te preocupas, intentas resolverlo todo en tu cabeza y aún así sientes que nada cambia. Te acuestas cansado y te levantas más cansado todavía, como si la noche no hubiera alcanzado para apagar el ruido interior que te acompaña desde hace tanto tiempo. A veces tratas de ser fuerte, de mostrar una cara tranquila, de aparentar que todo está bien, pero por dentro llevas una batalla que casi nadie conoce. Pensamientos que se repiten, dudas que se intensifican, miedos que se esconden detrás de cada decisión. Y quizá, aunque amas a Dios, aunque oras, aunque crees, sientes que tu mente te está ganando la lucha. Si alguna vez has sentido eso, este mensaje es para ti. Hoy quiero hablarte de algo que puede transformar tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de vivir. La confianza en Dios como medicina para una mente agotada. Porque sí, cuando piensas demasiado, te desgastas, pero cuando confías, descansas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo una reflexión, es una guía para tu mente, un abrazo para tu alma y una respuesta de Dios para esos pensamientos que no te dejan en paz. Antes de continuar, si estas palabras están conectando contigo, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Y te invito a escribir en los comentarios esta frase que rompe cadenas mentales. Señor, ordena mis pensamientos y llena mi mente de tu paz. Escríbela con fe, porque a veces una frase puede convertirse en el inicio de una nueva libertad. Ahora sí, hablemos de lo que realmente sucede cuando tu mente se llena de miedo, de dudas, de recuerdos, de escenarios imaginarios que solo te restan fuerza. Y más importante aún, hablemos del Dios que puede enseñarte a respirar de nuevo, a descansar de verdad y a encontrar paz aun cuando tu mente parece un torbellino. A veces no es la vida la que pesa, es la mente. Es ese torbellino silencioso que nadie ve, pero que tú cargas cada día. Te levantas con ánimo, pero en cuestión de minutos aparecen pensamientos que te quitan la paz. La mente empieza a preguntarlo todo. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no puedo con esto? ¿Y si Dios no me escucha? Y lo que empezó como una mañana tranquila se convierte en una lucha interna. Pensar no es el problema es cuando pensamos demasiado, cuando damos vueltas a lo que no podemos controlar, cuando permitimos que la duda ocupe más espacio que la fe. Y lo más doloroso es esto, la mayoría de las batallas que enfrentas no están afuera, están dentro de ti. Tal vez te identificas con esto. Intentas mantener una sonrisa, pero por dentro llevas una guerra silenciosa. Intentas tener fe, pero la mente insiste en mostrarte todo lo que podría salir mal. Intentas avanzar, pero los pensamientos negativos te detienen. La mente es poderosa. Puede ser un refugio o una prisión. Puede levantarte o puede derribarte. Y muchas veces, sin darte cuenta, terminas siendo prisionero de tu propio pensamiento. El enemigo conoce esto muy bien. Él no siempre te ataca con circunstancias visibles, muchas veces te ataca en el terreno más vulnerable, tu mente. Te susurra mentiras disfrazadas de lógica. Te muestra temores disfrazados de posibilidades. Y si no tienes cuidado, terminas creyendo que esos pensamientos son tuyos, cuando en realidad no lo son. Pero aquí viene la verdad que muchos olvidan. Dios diseñó tu mente para la paz, no para la tormenta. Tu pensamiento fue creado para alinearse con su voz, no con tus temores. Y aunque hoy tu mente esté cansada, confundida o saturada, eso no significa que Dios no esté contigo. Los pensamientos pueden confundirte, pero Dios no cambia. Hay pensamientos que llegan sin ser invitados, pero tú decides si se quedan. La ansiedad toca la puerta, pero tú decides si la dejas entrar. El miedo se asoma, pero tú decides si le das espacio. Y eso solo se logra cuando entiendes que no estás solo, que Dios te dio la capacidad de llevar tu mente a sus manos una y otra vez. A lo largo de la Biblia, Dios nos habla constantemente de la mente. En el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3, dice: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esa frase revela una verdad profunda. La paz no nace de un día perfecto,
nace de un pensamiento enfocado en Dios. Y en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 leemos: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio no es otra cosa que la capacidad espiritual de gobernar la mente. Dios te dio un espíritu capaz de ordenar pensamientos, no de ser dominado por ellos. Si tu mente ha estado inquieta, no es señal de debilidad, es señal de que necesitas descansar en Dios. Si has sentido que tus pensamientos corren más rápido que tu fe, no significa que has fallado, significa que estás siendo invitado a una fe más profunda. Si últimamente has sentido una batalla en tu mente, no te culpes, significa que algo grande se está formando dentro de ti. La mente necesita dirección. Cuando no la diriges te arrastra. Cuando no la alimentas con verdad, la ansiedad la llena de engaños. Cuando no la llevas a Dios, termina buscándole sentido a cosas que solo el Espíritu puede explicar. Y aquí aparece una verdad espiritual que muchos pasan por alto. Lo que piensas constantemente determina cómo vives. Si piensas desde el miedo, vivirás con miedo. Si piensas desde la carencia, vivirás preocupado. Si piensas desde la duda, caminarás inseguro. Pero si piensas desde la fe, vivirás confiado. Si piensas desde la palabra, caminarás firme. Si piensas desde Dios, ninguna tormenta podrá derribarte. Por eso Dios quiere enseñarte algo hoy. Tu mente puede ser fortalecida, renovada y transformada cuando decides entregarla a Él. No importa cuánto hayas luchado, no importa cuántas noches hayas perdido, no importa cuántas veces tu pensamiento te ha hecho sentir derrotado. Lo importante es que Dios puede hacer nueva tu mente hoy mismo. Así empieza esta reflexión, reconociendo que la mente puede cansarnos, pero Dios puede renovarla, que los pensamientos pueden preocuparnos, pero Dios puede calmarlos, que la ansiedad puede atacar, pero la fe puede levantarte. Porque cuando tu mente aprende a descansar en Dios, tu vida empieza a cambiar desde adentro. A veces no es lo que vivimos, es lo que imaginamos. No es el problema real, es el que construimos en la mente. La ansiedad comienza donde la fe se detiene. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir dentro de pensamientos que nunca se harán realidad. ¿Cuántas veces has sentido que tu mente no se detiene? Que aunque estés cansado, sigue creando escenarios, riesgos, temores. Te acuestas agotado y te levantas igual, no porque tu cuerpo esté débil, sino porque tu mente está luchando una batalla silenciosa. Y así, sin notarlo, comienzas a pensar demasiado, analizas cada detalle, cada palabra, cada gesto. Le das vueltas a lo que pasó, a lo que podría pasar, a lo que quizás nunca pasará. Y mientras más piensas, menos paz tienes. Pero escucha algo importante. No estás roto, no estás fallando, eres humano. Todos en algún momento hemos perdido la calma porque nuestra mente decidió correr más rápido que nuestra fe. Miles de pensamientos llegan a nuestra mente y nos sentimos abrumados. Mi mente no para. Todo me preocupa. Estoy cansado de pensar tanto. Eso revela algo profundo. La ansiedad se ha vuelto una carga colectiva, un peso que muchos llevan, pero pocos confiesan. Y Dios lo sabe. Él conoce tu mente más de lo que tú mismo la conoces. Sabe cuándo se acelera, cuándo se confunde, cuándo se llena de dudas. Por eso una de las frases más repetidas en toda la Biblia es no temas. Porque Dios entiende que el temor nace primero en los pensamientos y luego se convierte en emoción. La mente, cuando no encuentra dirección, inventa caminos, y casi siempre esos caminos están llenos de miedo. Comienzas a preguntarte, ¿y si esto sale mal? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si Dios no me responde? ¿Y si nunca cambia esta situación? Esa palabra, y sí, es una de las herramientas más fuertes del enemigo. No necesita destruirte, solo necesita inquietarte, solo necesita sembrar duda, solo necesita que pienses lo suficiente como para desconectarte de Dios. Porque cuando piensas demasiado, dejas menos espacio para la fe. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, cada día trae su propio afán. Es decir, tu mente no fue creada para cargar con el mañana. No tienes capacidad para eso. Tu espíritu no fue diseñado para vivir en el futuro, sino en el presente.
Y cada vez que intentas adelantarte al tiempo de Dios, el corazón se cansa. La ansiedad aparece cuando intentamos vivir escenarios que Dios todavía no escribió. Y aquí es donde muchos tropiezan. Creen que confiar en Dios significa no sentir miedo. Pero confiar no es no sentir, es no permitir que el miedo tome el control. Es mirar el temor de frente y decirle, no decidirás por mí. Puedes tener miedo y aún así confiar. Puedes llorar y aún así creer. Puedes dudar y aún así aferrarte a Dios. Pero cuando piensas demasiado, esa pequeña grieta de duda se convierte en un agujero que absorbe tu paz. A veces no puedes dormir, no porque falte descanso, sino porque falta entrega. El enemigo no necesita destruirte para frenarte, solo necesita inquietar tu mente. Pero aquí está lo hermoso, la misma mente que se llena de miedo puede llenarse de fe. Los mismos pensamientos que hoy te atormentan pueden transformarse en pensamientos que te impulsen. La misma imaginación que crea temores puede imaginar promesas. La batalla no se gana apagando pensamientos, sino reemplazándolos. Por eso la Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo en esto pensad. No dice intenta no pensar, dice piensa en lo correcto. Porque la libertad no está en dejar de pensar, sino en pensar distinto. Tal vez has tratado de controlar tu mente por tus fuerzas, pero no puedes. Nadie puede. Lo que sí puedes hacer es entregarle esos pensamientos a Dios. No una vez, cada mañana, cada día, cada vez que sea necesario. Recuerda esto, la ansiedad corre pero la fe camina firme. La ansiedad grita pero la fe susurra paz. La ansiedad confunde pero la fe ilumina. Y cuando tu mente esté cansada de correr, Dios la enseñará a descansar. Antes de continuar, quiero detenerme por un momento y decirte algo importante, porque hay algo más que debes saber. No toda batalla mental se lucha pensando, muchas se ganan confiando. Hay pensamientos que jamás encontrarás la forma de resolver, porque no fueron puestos para que los entiendas, sino para que los entregues. Y cuanto más intentes controlar lo incontrolable, más se desgastará tu alma. Dios no te pide que descifres tu vida, te pide que confíes mientras Él la construye. Cuando tu mente parezca una tormenta, recuerda que Jesús durmió tranquilamente en medio de una. Eso te enseña que la paz no depende del clima alrededor, sino de la fe dentro de ti. Poco a poco, mientras sueltas, tu mente comenzará a calmarse, dejarás de pensar tanto y empezarás a confiar más. Y entonces, el miedo que antes te dominaba, perderá fuerza, porque donde entra la fe, la ansiedad pierde autoridad. Hay momentos en los que no es la vida la que pesa, sino la mente. No es el problema real, sino los pensamientos que generan tormentas dentro de ti. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Mantenerte atrapado en tu cabeza, en análisis constantes, en escenarios que aún no existen, en miedos que crecen cuando los alimentas sin querer. A veces el cansancio más profundo no viene del cuerpo, viene de pensar demasiado. Y tú lo sabes. Has tenido días en los que no ha pasado nada grave afuera, pero adentro parecía que se estaba derrumbando todo. Porque la mente cuando se desconecta de la fe, empieza a correr sin dirección, sin descanso, sin luz. Por eso Dios, una y otra vez, te invita a algo que parece simple, pero que transforma todo. Descansar en Él. No descansar como un acto pasivo, sino descansar como un acto de fe. Es dejar de cargar lo que no puedes resolver. Es renunciar al control que nunca tuviste. Es decir con humildad, Señor, ya no puedo con esto solo. Tómalo tú. La ansiedad nace cuando miramos más el problema que la presencia de Dios. Y es cierto, la preocupación crece cuando tu mirada está puesta en lo que no puedes manejar. Pero la paz aparece cuando levantas tus ojos y recuerdas quién está contigo. La Escritura lo afirma con una claridad hermosa. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, por nada se inquieten, más bien presenten sus peticiones a Dios, y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. ¿Notas eso? Es una paz que no se explica humanamente. Una paz que no depende de que entiendas lo que estás viviendo. Una paz que llega cuando decides soltar.
Porque a veces no necesitas una respuesta, necesitas descanso, no necesitas un plan, necesitas paz, no necesitas pensar más, necesitas confiar más. Dios no te pide que apagues tu mente, te pide que la entregues, no te pide que ignores lo que te preocupa, te pide que lo pongas en sus manos. Y aquí hay algo profundamente real. Pensar demasiado te desgasta, pero confiar te renueva. Tus pensamientos te empujan hacia la ansiedad, pero la fe te trae de vuelta a tierra firme. Si eres honesto contigo mismo, sabrás que la mayoría de tus preocupaciones no vienen de algo real, sino de algo imaginado, de un futuro que temes, de un escenario que no ha ocurrido, de una voz interna que te dice que no podrás. Pero Dios te dice algo distinto. Yo estoy contigo. Y cuando esa verdad entra, tus pensamientos empiezan a ordenarse. No se vuelven perfectos, pero dejan de gobernarte. La Biblia lo muestra en tantas historias. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Mientras miró a Jesús, todo estaba bajo control. Pero cuando miró la tormenta, se hundió. Así pasa en la mente. Cuando miras el problema, te hundes. Cuando miras a Dios, avanzas. Por eso, antes de seguir con el siguiente bloque, quiero llevarte a una pequeña reflexión interior. ¿Qué pensamientos te están agotando? ¿Qué cargas estás sosteniendo solo? ¿Qué miedos has dejado crecer? Ponlos delante de Dios ahora mismo, en tu corazón. No necesitas palabras perfectas, solo sinceridad. Dile: Señor, ordena mi mente, calma mis pensamientos, enséñame a confiar. Porque cuando la mente se rinde, el alma descansa. Y cuando el alma descansa, Dios empieza a trabajar. Hay momentos en los que no fallas tú, falla tu mente agotada. Momentos en los que no sabes si estás triste, cansado o simplemente saturado. Días en los que te preguntas por qué te cuesta tanto pensar con claridad, por qué pierdes la calma tan rápido, por qué cualquier cosa te altera. No eres débil, solo estás cargando demasiado. Nadie ve ese cansancio, pero tú lo sientes. Tú sientes cuando tu mente se acelera sin permiso. Cuando una preocupación tan pequeña se convierte en una tormenta. Cuando una simple duda crece hasta convertirse en miedo. Cuando una mala noticia, una conversación pendiente o un recuerdo viejo desencadenan un caos interno que no sabes cómo detener. Y comienzas a pensar: ¿por qué me pasa esto? ¿Qué está mal en mí? ¿Por qué mi mente no encuentra paz? Pero quiero que escuches esto con el corazón abierto. Dios no te creó para vivir agotado por dentro. No te diseñó para que tu mente cargue sola con todo lo que sientes, con todo lo que te preocupa, con todo lo que temes. La Biblia dice en Salmo 55, versículo 22, entrega tus cargas al Señor, y Él te sostendrá. No dice piénsalo más, no dice analízalo hasta que duela, no dice resuélvelo tú, dice entrega. Porque entregar no es rendirse, entregar es confiar, entregar es reconocer que tus pensamientos no pueden luchar solos, entregar es permitir que Dios haga lo que tú no puedes. A veces la mente se cansa porque intenta controlar lo incontrolable. Se cansa porque quiere entender lo que solo Dios puede explicar con el tiempo. Se cansa porque quiere adelantarse a un futuro que todavía no existe. Y sí, se cansa porque trata de cargar dolores que solo Dios puede sanar. Pero cuando tú haces una pausa y le dices a Dios: Señor, no puedo más con esto, te lo entrego, algo dentro de ti comienza a cambiar. No siempre verás el cambio afuera primero. A veces el primer cambio ocurre en tu respiración, en ese suspiro que no sabías que necesitabas, en esa calma que empieza a bajar a tu alma como una brisa suave. La preocupación grita, pero la paz de Dios susurra, y ese susurro es lo que la mente cansada más necesita. Cuando empiezas a confiar, aunque sea poquito, aunque sea con miedo, Dios comienza a fortalecer tu interior, y es ahí cuando descubres que la fe hace fuerte a la mente. La oración ordena los pensamientos, la presencia de Dios rompe la ansiedad, y su paz llega justo donde tus fuerzas ya no pueden llegar. Tú no estás roto, no estás perdido, no estás fuera de control. Solo necesitas descansar en Dios otra vez. Porque cuando tu mente se rinde ante Él, tus pensamientos dejan de ser enemigos y se convierten en terreno fértil donde Dios puede trabajar.
y aunque sigas teniendo luchas internas, ya no las enfrentarás solo. Porque Dios te sostiene, Dios te calma, Dios te guía, y Dios te recuerda que, incluso cuando tu mente se siente débil, Él sigue siendo tu fortaleza. Hay un momento en el camino espiritual donde te das cuenta de algo muy importante. Tu mente no siempre es tu enemigo, pero tampoco es tu guía. La mente analiza, calcula, recuerda, anticipa, imagina. La mente busca explicaciones, busca lógica, busca garantías. Pero el alma busca paz. Y muchas veces, lo que tu mente pide es completamente distinto a lo que tu alma necesita. Cuando piensas demasiado, tu mente se agota tratando de entender procesos que solo Dios puede revelar con el tiempo. Te desgastas queriendo anticipar escenarios que nunca van a suceder. Te lastimas imaginando problemas que Dios ya resolvió mucho antes de que tú los temieras. Te enredas en pensamientos que parecen no tener salida, cuando todo lo que Dios te pide es que sueltes, respires y confíes. Porque pensar en exceso no te hace más fuerte. Confiar, sí. Pensar en exceso no te da claridad. La fe, sí. Pensar en exceso no cambia tu destino. La mano de Dios, sí. A veces creemos que si pensamos lo suficiente podremos evitar el dolor. Pero la verdad es que los pensamientos no evitan nada. Solo nos hacen vivir dos veces lo que tememos. Una en la imaginación y otra en la realidad. Dios nunca quiso que vivieras así. Él no creó tu mente para que fuera un campo de batalla interminable. Él la creó para que fuera un espacio donde su paz pudiera habitar. Y por eso cuando la mente se llena de ruido, Él nos invita a hacer algo simple pero poderoso, poner la mirada en Él. En Isaías capítulo 26, versículo 3, la palabra lo dice con claridad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No dice a quien piensa en sus miedos, no dice a quien piensa en cómo resolver todo. Dice aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando tu pensamiento se ancla en Dios, la tormenta mental pierde fuerza. Las dudas se silencian, el miedo retrocede, la ansiedad se afloja. Porque la mente no encuentra paz resolviendo, la encuentra confiando. Y es que muchas veces el problema no es lo que estás viviendo, es lo que tu mente interpreta de lo que estás viviendo. Tu mente dice, esto se va a complicar. Dios dice, estoy contigo. Tu mente dice, no vas a poder. Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tu mente dice, ¿y si sale mal? Dios dice, yo tengo planes de bien y no de mal. Cuando comprendes esto, no solo cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Porque dejar de pensar tanto no es irresponsabilidad, es obediencia. Es reconocer que tu mente tiene límites pero Dios no. Es aceptar que tus fuerzas se agotan, pero las de Dios se renuevan cada amanecer. Es hacer lo que te corresponde y dejar en manos de Dios lo que nunca estuvo bajo tu control. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida te preocupaste por algo que más tarde descubriste que Dios ya estaba resolviendo? ¿Recuerdas esos momentos donde sentías que no había salida y de repente algo cambió? ¿Recuerdas esas lágrimas que pensaste que no terminarían y hoy forman parte de un testimonio que te fortalece? Eso es Dios, Dios obrando en silencio, moviendo lo invisible, acomodando lo que tú no podías. Dios respondiendo oraciones que tú pensaste que Él no escuchó. Dios abriendo caminos donde tu mente solo veía muros. Eso hace la fe. Te recuerda que lo que ves no es todo lo que es. Te recuerda que Dios es... It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good,
can save him. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long. Está haciendo más de lo que puedes imaginar. Te recuerda que no tienes que saber cómo, solo tienes que confiar en quién. Y cuando entiendes esto, la vida cambia. Los problemas no desaparecen, pero dejan de gobernarte. Las preguntas no se resuelven todas, pero dejan de angustiarte. Las dudas pueden aparecer, pero ya no te paralizan. Comienzas a ver la vida de otra manera, no desde la preocupación, sino desde la esperanza. No desde el miedo, sino desde la confianza. No desde la mente, sino desde el espíritu. Por eso quiero decirte algo con el corazón. No te castigues por pensar demasiado. Todos pasamos por ahí. Todos hemos sentido la batalla en la mente. Todos hemos tenido pensamientos que nos roban la calma. Pero tampoco te quedes ahí. No te acostumbres al ruido. No aceptes la ansiedad como estilo de vida. No normalices la angustia. Dios quiere darte paz. Paz que no depende de respuestas. Paz que no depende de tener control. Paz que nace cuando dices: Señor, ya no quiero luchar con mis pensamientos. Te entrego mi mente. Te entrego mis miedos. Te entrego mis dudas. Y cuando oras así, algo ocurre, algo suave, invisible y poderoso. La tormenta se calma, la mente se aquieta, el alma respira. Porque Dios no solo escucha tus palabras, Él escucha tus silencios, tus suspiros, tus lágrimas, tus pensamientos que no te atreves a decir. En ese nivel profundo Dios te sana, en ese nivel íntimo Dios te renueva, en ese nivel silencioso Dios te fortalece. La ansiedad no siempre comienza con grandes acontecimientos. A veces empieza con un pensamiento pequeño, casi imperceptible, que se repite una y otra vez hasta convertirse en un gigante. Y cuando no sabemos detenerlo, la mente se transforma en un campo de batalla donde el enemigo intenta ganar terreno usando nuestras propias dudas. Si hoy estás escuchando este mensaje, quizá conoces esa sensación. Esa lucha silenciosa donde por fuera aparentas calma, pero por dentro tu mente no deja de correr. Donde el día apenas comienza y ya te sientes agotado no por lo que has vivido, sino por lo que has pensado. La verdad es esta: pensar demasiado no te hace débil, te hace humano. Todos, incluso los hombres y mujeres de fe más fuertes en la Biblia, pasaron por momentos donde la mente se llenó de inquietud. David lo expresó muchas veces en los Salmos. En Salmo 55 dijo: Mi corazón se angustia dentro de mí, y terrores de muerte han caído sobre mí. Eso no es poesía. Eso es ansiedad, es preocupación, es un corazón saturado de pensamientos. Pero también dijo: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y el Señor me salvará. Y ahí está la clave. David no negó su angustia, la llevó a Dios. No se quedó atrapado en su mente, llevó sus pensamientos al único lugar donde podían descansar. La ansiedad crece cuando le damos más espacio del necesario, cuando repetimos un escenario en la cabeza una y otra vez, cuando intentamos anticipar lo que podría pasar, cuando vivimos más en el y sí que en el presente.
Pero Dios te invita a hacer lo contrario. Te invita a soltar el control mental, a dejar de luchar con lo que no puedes prever y a confiar en que Él está en cada detalle, incluso en aquellos que tú no has visto todavía. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 dice: Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dios no solo te escucha, Dios te cuida. Tus miedos no son una molestia para Él, tus dudas no lo sorprenden, tus preguntas no lo cansan. Él no te mira con juicio, te mira con ternura. Si la ansiedad te visita por las noches, Él está ahí. Si la preocupación se cuela en tu mañana, Él sigue ahí. Si la mente te traiciona con pensamientos que no puedes controlar, Él está sosteniéndote incluso en lo invisible. Pero para vencer la ansiedad, hay algo importante que debes comprender. No puedes luchar con pensamientos usando más pensamientos, necesitas usar fe. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la barca y la tormenta golpeaba con fuerza, ellos pensaron lo peor. Su mente se llenó de miedo, de conclusiones apresuradas, de pensamientos exagerados. Pensaron, vamos a morir, Jesús nos abandonó. No le importa lo que estamos viviendo. Pero Jesús se levantó, habló al viento y todo se calmó. Luego les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? No era un regaño, era un recordatorio. Ustedes están pensando demasiado y confiando demasiado poco. Y eso es justamente lo que nos ocurre a nosotros. Nuestra mente nos dice, no vas a salir de esta, pero Dios dice, yo ya tengo preparado tu camino. Nuestra mente dice, todo puede salir mal, pero Dios dice, mis planes para ti son de bien. Nuestra mente dice, no tengo fuerzas, pero Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cada vez que el pensamiento se vuelve un enemigo, la fe se convierte en tu armadura. La fe no elimina la tormenta, pero te da paz en medio de ella. La fe no apaga los pensamientos de golpe, pero los pone en el lugar correcto. La fe no te promete que todo será fácil, pero te asegura que no estarás solo. Y aquí hay algo que debes recordar. La ansiedad entra por la mente, pero la paz entra por el espíritu. Por eso necesitas hacer espacio a Dios cada día. Necesitas dejar que Él ordene lo que tú no puedes ordenar, que Él calme lo que tú no logras calmar, que Él ponga silencio donde tú solo escuchas ruido. La batalla mental no se gana con más fuerza humana, se gana con más presencia divina. Quizá hoy sientes que tus pensamientos te han robado la paz durante mucho tiempo, pero escucha esto, no importa cuánto hayas pensado, preocupado o temido, Dios puede liberar tu mente en un instante. Dios puede darte claridad donde solo había confusión. Dios puede darte descanso donde solo había cansancio. Dios puede darte nueva esperanza donde solo había duda. Y Él quiere hacerlo. Solo necesitas algo: aceptar su invitación, dejar de pelear en tus fuerzas, soltar el control, rendir tu ansiedad en sus manos. Porque cuando tú entregas todo, Dios hace todo. Cuando finalmente decides dejar de pensar tanto y entregarle tu mente a Dios, algo dentro de ti comienza a alinearse de una manera diferente. No es que los problemas desaparezcan de un instante a otro, ni que la vida se vuelva perfecta de la noche a la mañana, pero sí ocurre algo más profundo, más real y más poderoso. Tu alma encuentra descanso. Ese descanso que ninguna distracción del mundo puede darte. Ese descanso que no viene de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene todas. Porque al final, lo que más cansa no es la vida en sí, sino la batalla interna que libramos cada día dentro de nuestra mente. Las dudas que repetimos, los miedos que alimentamos, los escenarios imaginarios que construimos, los problemas que aún no existen pero que sentimos como si ya fueran reales. Pensamos tanto que nos desgastamos antes de comenzar. Pero cuando elevas tus pensamientos hacia Dios, cuando decides dejar de luchar con tu mente y empezar a caminar con fe, ocurre un milagro silencioso. La ansiedad pierde fuerza, la duda pierde poder, el miedo pierde voz, y lo que antes era un torbellino dentro de ti, ahora empieza a convertirse en un espacio sagrado donde la presencia de Dios puede traer claridad, calma y esperanza. Permíteme orar contigo en este momento. Señor, aquí estoy, con mis pensamientos cansados,
con mis dudas, con mis temores, pero también con mi deseo profundo de confiar más en ti. Hoy te entrego mi mente, mis cargas y todo aquello que no puedo controlar. Dame tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Enséñame a descansar en tu amor, a caminar por fe y no por ansiedad, y que cada día pueda recordar que no estoy solo, que tú vas conmigo, sosteniendo mi vida con tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Quédate un momento en silencio, respira, siente cómo Dios acaricia tus pensamientos con su paz. Aunque el mundo siga en movimiento, tu interior puede permanecer en calma. Aunque haya ruidos afuera, puedes tener quietud adentro. Esa es la transformación que Dios hace. No siempre cambia lo que ves, pero siempre cambia lo que sientes. Y cuando cambia tu interior, tu vida entera comienza a ser diferente. Que Dios te bendiga, te guarde y te dé paz en cada pensamiento. Nos vemos en el próximo mensaje y recuerda, no estás solo, Dios camina contigo.